Hola a todos y bienvenidos a nuestro rincón de lo inexplicable. Hoy no les traigo una, sino varias historias que navegan en esa delgada línea entre lo real y lo paranormal. Son relatos extraídos de los rincones más oscuros de Internet, de foros donde la gente comparte sus experiencias más aterradoras y algunos, supuestamente, son completamente reales. ¿Están listos? Apaguen las luces, pónganse cómodos y prepárense para no dormir esta noche. Nuestra primera historia llega desde una carretera secundaria que casi nadie usa ya. Un camionero veterano la tituló "El kilómetro 52 no existe". Asegura que en sus trayectos nocturnos por una autopista olvidada entre sierras, el odómetro marcaba siempre un salto extraño entre el kilómetro 51 y el 53, como si un tramo entero se plegara fuera del mundo durante algunos minutos. Una noche de niebla espesa, decidió reducir la velocidad y forzar su atención al máximo. Todo a su alrededor parecía desdibujado, como si los faros se estrellaran contra una pared lechosa. De pronto, el GPS perdió la señal y el motor bajó de revoluciones, sin razón. El camionero apagó la radio para oír mejor el motor, y entonces, por encima del susurro del diésel, escuchó algo imposible. Voces muy bajas, repitiendo números en una secuencia que tardó en reconocer. No eran estaciones de radio ni interferencias, era su propia matrícula pronunciada en un murmullo coral una y otra vez, seguida de un detente apenas audible. Pisó el freno, pero el camión continuó rodando muy lento, como si la carretera lo arrastrara. A la derecha emergió de la niebla un letrero oxidado con flechas que no llevaban a ninguna parte. Nombres de localidades borrados por el tiempo y uno escrito a mano con pintura blanca. Casa. Se inclinó sobre el volante para ver mejor y distinguió por un segundo siluetas de personas paradas junto al arcén, de espaldas, mirando la maleza. Cuando el odómetro saltó de 51 a 53, el GPS volvió a la vida y el motor recuperó su fuerza. El camionero siguió hasta el área de descanso más cercana y ya en tierra notó que sus botas estaban húmedas y cubiertas de una fina capa de barro que olía a hierro, como si hubiera pisado agua estancada en plena cinta asfáltica. Desde aquella noche, cuando pasa por ese tramo, baja el volumen y no mira a los costados. Dice que si uno escucha con la ventana entreabierta, todavía puede oír cómo alguien pronuncia su matrícula desde la niebla, como si el kilómetro 52 esperara pacientemente otra parada no hecha. La siguiente historia tiene lugar en un edificio de oficinas que se resiste a olvidar su pasado. Un técnico de mantenimiento la llamó "la sala que imprime sola". En el piso 7, donde antes operaba un archivo contable, quedaba una sala de fotocopiadoras que ahora solo servía de depósito. Un viernes, poco antes de medianoche, el sistema encendió una de las impresoras por cuenta propia. El técnico, que estaba revisando los aires acondicionados, bajó a ver. Las luces del pasillo parpadeaban con un ritmo casi respiratorio y un olor a ozono se pegaba al paladar. La impresora escupía páginas a un ritmo constante. Al tomarlas, encontró solo filas de números y columnas de fechas que no reconocía, aunque cada una terminaba con una observación manual: pagado, pendiente, en revisión. Lo inquietante fue que algunas fechas eran del día siguiente y del otro, como si la máquina estuviera imprimiendo mañana. Mientras observaba, la pantalla mostró un mensaje: "Por favor, firme". Al lado, el soporte de la pluma estilográfica que usaban los contables antiguos estaba vacío. El técnico, por puro impulso, dejó su firma en la última hoja. Apenas apoyó la tinta, las luces dejaron de parpadear y la impresora se detuvo. Pensó que todo había sido una falla absurda hasta que el lunes
el Departamento de Finanzas informó que 3 pagos se habían ejecutado sin autorización previa, con una firma desconocida que coincidía con la suya, pero en un color de tinta que la oficina no usaba desde hacía décadas. Desde entonces, cada último viernes del mes, alguien encuentra la puerta devastada por el polvo, pero con un rastro limpio hacia la impresora, como de manos invisibles desplazando papeles. Nadie entra ahí después de las 10. Si las máquinas quieren trabajar, las dejan solas. Ahora, una de esas historias que parecen salidas de una bitácora de guardabosques. Un biólogo que estudiaba fauna nocturna en un humedal escribió El canto detrás del junco. Instaló detectores de sonido para monitorear aves y anfibios. Durante una semana grabó algo que no encajaba. Patrones melódicos repetidos a intervalos demasiado precisos, siempre entre las 2:17 y las 2:23, como si alguien estuviera practicando una misma frase musical. Una noche sin luna, armado con una linterna de luz roja, se acercó al límite del agua. El olor a materia orgánica se mezclaba con un frescor cortante, y cada paso hundía sus botas hasta el tobillo. Cuando la grabadora marcó 2:17, el canto comenzó. 4 notas, una pausa, 4 notas más, idénticas. No eran aves. La frecuencia estaba justo en el límite de lo que un humano puede entonar sin instrumento. Entre los juncos, algo se movió, y la superficie del agua formó pequeños círculos concéntricos que no coincidían con ningún pez. El biólogo, conteniendo la respiración, dejó la grabadora en un tronco. Al volver sobre sus pasos, escuchó la misma melodía detrás de él, como si lo siguiera entre las plantas. Quiso girar, pero un leve chapoteo a su derecha le dijo que no estaba solo. Salió del humedal con una calma forzada. En el laboratorio, al analizar las ondas, encontró que el canto no era solo sonido. Codificaba un patrón que, al convertirlo en espectrograma, dibujaba una forma elíptica con algo parecido a un ojo al centro. La noche siguiente, el canto no apareció. En su lugar, la grabadora capturó 6 minutos de silencio interrumpido por un único susurro, tan bajo que casi se pierde entre el ruido térmico. No mires el agua cuando te llama. Pasemos a un entorno completamente distinto, un convento convertido en seminario que guarda secretos bajo el suelo. Un estudiante de teología lo llamó las escaleras que no suben. En el ala más antigua, una puerta de madera siempre estaba cerrada con llave. Una tarde, durante una obra de restauración, la cerradura quedó abierta. Detrás, había una estrecha escalera de piedra que parecía subir menos de lo que bajaba. Cada peldaño era alto y angosto, y el aire estaba cargado de polvo dulce, como de libros que suspiran al cerrarse. Él y otro estudiante encendieron velas y comenzaron a subir, contando en voz alta para no perder el ritmo. 17 escalones, 18, 19. Y sin embargo, la altura no cambiaba en el hueco central, donde la luz debía retroceder. En la pared, grafitis antiguos, cruces, fechas, nombres sin apellidos, y repetido varias veces, un "no sigas", que parecía escrito por manos distintas a lo largo de décadas. En el escalón 33, una corriente fría apagó primero la vela de su compañero y luego la suya. En la oscuridad, algo metálico tintineó, como un anillo golpeando la piedra. Descendieron casi a tientas, pero al llegar a la puerta, el pasillo no era el mismo. Las ventanas mostraban un patio que no conocían, y el reloj, que siempre estaba detenido por falta de cuerda, marcaba una hora con la saeta grande temblando. Volvieron a subir y bajaron otra vez. A la tercera, el pasillo recuperó su forma de siempre. En el escalón 33 encontraron una marca fresca, una cruz hecha con cera derretida, aún tibia, como puesta por alguien apenas unos minutos antes. Desde entonces,
Nadie ha logrado contar el mismo número de peldaños 2 veces seguidas en esa escalera. Algunos llegan a 30, otros a 41. Todos recuerdan, sin embargo, el tintineo del anillo en la oscuridad. La tecnología también tiene sus susurros. Un ingeniero de redes que trabajaba en un centro de datos compartió el servidor que despierta a las 03:03. En un rack olvidado, una máquina sin servicio asignado consumía energía a intervalos de minutos en plena madrugada. Las gráficas de consumo dibujaban una sierra perfecta y los logs parecían reiniciarse solos cada vez que intentaban revisarlos. Para descartar intrusiones, aisló la máquina en una BLAN sin salida. La dejó en una caja de vidrio y esperó. A las 03:03, los ventiladores aceleraron y un parpadeo recorrió el panel como si alguien tecleara desde dentro. Sin conexión, el servidor no debería hacer más que respirar. El ingeniero conectó un monitor directo, pero no había señal de video. Dejó una grabadora de audio por pura superstición. A la mañana siguiente sacó la tarjeta SD. Durante 3 minutos exactos se escuchaba un ruido de fondo estable y luego una voz humana, entrecortada, pronunciando lo que sonaban como fragmentos de comandos. Ping, eco, loop, escucha, escucha, escucha. La palabra se repitió con un eco creciente hasta que la tarjeta se corrompió y dejó de reproducir. Al abrir el rack, el aire estaba frío como si hubiese habido un escape de refrigerante, pero los sensores no detectaron fuga. La solución oficial: dar de baja la máquina. Extraoficialmente, a las 03:03, aún sin corriente, algunas luces de otros racks parpadean al mismo ritmo, como si respondieran a una pregunta que nadie hizo. Volvamos a la ciudad, a un edificio de apartamentos con un patio interior que amplifica sonidos. Una diseñadora de interiores lo llamó el balcón que devuelve. Cada madrugada, exactamente a las 4:12, en el patio se escuchaba el golpe seco de una maceta que cae, seguido de un pequeño estallido de cerámica. Los vecinos se quejaban del ruido, pero nadie encontraba restos de nada. La administradora pidió revisar balcones y barandales. Todo en orden. La diseñadora, que vivía en el tercer piso, decidió quedarse despierta. Preparó té, apagó todas las luces y se sentó junto a la ventana. A las 4:11, un viento repentino recorrió el patio, moviendo cortinas y papeles. A las 4:12, el golpe, seco, nítido, con el eco de una superficie dura. Miró hacia arriba y hacia abajo. Nada. Entonces, oyó otra cosa, que apenas se distinguía del ruido de la ciudad. El sollozo de una mujer, breve, cortado, como una respiración rota. Al día siguiente, en el buzón del edificio, apareció una nota sin firma. No la encontré a tiempo. Nadie reclamó la nota. Días después, un albañil descubrió, detrás de un falso antepecho en el segundo piso, restos de una maceta antigua y una marca en la pared con forma de círculo. Debajo, en la pintura original, había un nombre y una fecha de hace 50 años. Ahora, a las 4:12, ya no se oye el golpe. Solo el sollozo, una vez, y luego un silencio que pesa sobre el patio como una manta. La siguiente proviene de un velador de cementerio, hombre práctico y poco dado a cuentos. La llamó Los nombres que se mueven. En un mausoleo viejo, las placas de bronce parecían cambiar de posición entre turnos. No se habían desencajado ni caído. Simplemente, donde ayer había un apellido, hoy había otro. Pensó en bromistas con llaves maestras. Empezó a fotografiar cada fila al inicio y al final del turno. La segunda noche, una placa mostraba un nombre que él conocía demasiado bien, el de un compañero velador que había muerto hacía años y que no estaba enterrado allí. Volvió a mirar la foto anterior. El nombre no estaba. Llamó a su supervisor.
Pero antes de que llegara, una pequeña vibración recorrió la fila de placas, como cuando pasa un camión pesado cerca. El velador apoyó la palma en una de ellas y sintió un latido leve, un golpeteo rítmico, como si del otro lado hubiera agua golpeando a un ritmo fijo. Desde ese día, cada vez que llueve, esa pared late. Las placas, húmedas, parecen moverse apenas, deslizándose unos milímetros. Nadie ha logrado documentar un cambio en tiempo real, pero las fotos del archivo muestran una distribución de apellidos que no coinciden nunca 2 meses seguidos. Se están acomodando, dice el velador, o están dejando lugar. Y ahora, algo que mezcla mar y roca. Un espeleólogo aficionado contó la cueva que mastica luz. En un acantilado se abría una boca apenas visible entre algas. En bajamar pudo entrar con su frontal y cuerdas. La luz avanzaba como un cuchillo en mantequilla, pero a los pocos metros parecía opacarse, engullida por un polvo suspendido que no se veía a simple vista. En el suelo, pequeños fragmentos brillaban como vidrio molido. Cada paso los hacía crujir, y al tocarlos con los dedos, dejaban un residuo frío que oscurecía la piel. Llevó algunos a analizar. No eran minerales comunes, mostraban una estructura amorfa con microcavidades como panal. Aseguró haber escuchado un sonido detrás de él, un chasquido húmedo, como de lengua probando el aire. Cuando apuntó el frontal hacia la grieta, la luz pareció curvarse por un instante, como si fuera atraída. Casi sin darse cuenta, comenzó a susurrar para sí mismo como para acompañarse, y notó que la cueva repetía por eco sus sílabas, pero con una ligera anticipación. Salió con la sensación clara de que algo esperaba que apagara la luz para acercarse del todo. Al volver semanas después, con mejores equipos, la entrada estaba cubierta por algas más oscuras de lo normal. Y el medidor de luz marcaba valores anómalos, como si la cueva comiera luminosidad. No regresó una tercera vez. En un barrio residencial, una familia adoptó la costumbre de guardar cartas viejas en una cómoda antigua que heredaron. La historia se conoce como el cajón que responde. Cada vez que alguien colocaba una carta sin abrir en el tercer cajón, al día siguiente aparecía una respuesta encima, escrita con una caligrafía firme y elegante, fechada el día anterior. Pensaron que era una broma entre hermanos, hasta que dejaron una carta en blanco, con solo un remitente inventado y preguntas que no habían formulado en voz alta. La respuesta estaba llena de detalles que nadie en la casa conocía, como el segundo apellido de su bisabuela o el apodo con que la llamaban en la infancia. Decidieron escribir algo más serio. Pidieron consejo sobre una mudanza. La respuesta fue contundente: quédense hasta que el pájaro deje de golpear la ventana. Al día siguiente, un gorrión chocó repetidas veces contra el vidrio del salón, como si viera un reflejo de cielo en él. La familia se asustó, pero esperó. Una semana después, el pájaro dejó de venir, y esa misma tarde, una grieta apareció en la pared que daba a la calle, revelando un problema de tuberías que habría arruinado la mudanza. Cuando meses después quisieron agradecer, la respuesta fue la primera que no entendieron. Nos cansamos. El tercer cajón se cierra. Desde entonces, el cajón se abre solo hasta la mitad, y si uno intenta forzarlo, un olor a papel mojado invade la sala, como si alguien hubiera llorado sobre cartas que aún no se escriben. Un programador freelance, sí, otra vez la tecnología, compartió el feed que predice. Trabajaba en una app de noticias con un algoritmo de recomendación. En un entorno de pruebas desconectado, comenzó a ver titulares de sucesos que aún no habían ocurrido. Apagón afecta 5 barrios, cierre inesperado de línea de metro, lluvias provocan anegamientos. Tomó capturas de pantalla para reírse luego con el equipo.
Horas o días después, los eventos sucedían con una similitud escalofriante. Pensó que alguien estaba jugando con él o que había confundido entornos. Limpió cachés, cambió claves, y en la siguiente ejecución aparecieron titulares ya más específicos, con nombres de calles que reconocía. Cuando desactivó el módulo de predicción, el feed dejó de mostrar textos y comenzó a inundarse de espacios en blanco con solo una hora al lado. A esas horas le timbraban notificaciones de cosas que lo obligaban a moverse. Una reunión imprevista, un mensajero con un paquete, un vecino golpeando la puerta por una fuga. Era como si el sistema ya no predijera noticias, sino su vida. Cerró la app y por las dudas, el contrato. En su teléfono, cada tanto, aparece un aviso que no puede eliminar. Actualización disponible. No se atreve a tocarlo. Una maestra rural cuenta el mapa que se corrige. En su aula, un mapa físico colgado desde hacía años mostraba ríos y caminos viejos. Con los niños, solía inventar historias de exploradores. Un día, uno de ellos señaló que el río del mapa ya no pasaba por el pueblo vecino. Todos rieron, hasta que vieron que el trazo azul había cambiado. Corría unos centímetros más al sur. La maestra pensó en humedad o en una tinta que se había corrido, pero el resto del mapa estaba intacto. Los días siguientes, pequeños cambios se sumaron. Una colina apareció donde no la había. Un camino se bifurcó en dos. Intrigada, llevó una foto del mapa a casa para compararla cada noche. Los cambios no se apreciaban durante el día, solo de un día a otro. Cuando, un fin de semana, decidió desmontarlo, apareció escrito detrás un conjunto de coordenadas con tiza. Las introdujo en su móvil. Señalaban un punto en el monte cercano. Con 2 colegas, subió y encontró un curso de agua nuevo que había abierto camino después de una tormenta, exactamente donde el mapa lo había adelantado. El director colgó un mapa nuevo. El viejo enrollado a veces cruje en la bodega como si alguien estuviera trazando líneas con calma. Para quienes desconfían de los hoteles, un recepcionista nocturno habló de la habitación que siempre está libre. Era una habitación luminosa, con vista a un parque. Perfecta, pero jamás ocupada. Cada intento terminaba en cancelaciones de último minuto o cambios por exigencias insólitas. El recepcionista quiso romper la racha y asignó allí a una pareja joven. Les ofreció una botella, les dio la llave. Minutos después, los vio regresar con las maletas y los ojos abiertos de miedo. Dijeron que, al abrir la ventana, el parque no estaba. Había un descampado con postes de luz encendidos y gente inmóvil bajo cada poste, como esperando. Cerraron y abrieron otra vez. El parque volvió a aparecer, pero en el espejo del armario se veía aún el descampado. Los cambió de habitación. Desde esa noche, el recepcionista revisa cada tanto el espejo de esa habitación. En él, el parque tiene siempre una luz de menos, y bajo ese poste, la sombra de alguien que ya no está. ¡Uf! Vaya viaje hemos tenido por las profundidades del terror, ¿verdad? Desde carreteras que se plegan en la niebla hasta servidores que hablan a oscuras, mapas que se reescriben y habitaciones que muestran paisajes que no existen. Estas historias nos recuerdan que el mundo está lleno de misterios que desafían toda explicación y que a veces lo más escalofriante es aquello que se esconde a plena vista. Espero que estas narraciones les hayan puesto los pelos de punta de la mejor manera posible. Si te encantaron estas historias y quieres más contenido que te haga mirar debajo de la cama, asegúrate de darle un gran me gusta a este video. Y si eres un verdadero fanático del misterio y el terror, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni un solo escalofrío. Me encantaría leer tus opiniones y si tienes alguna historia que te haya pasado, compártela en los comentarios. ¿Cuál de estas historias te pareció la más aterradora? Gracias por acompañarme en este viaje al lado oscuro y nos vemos en el próximo video.
Hasta la próxima y duerman bien, si pueden.